Tuvimos que detenernos. Tuvimos que aprender nuevas formas de cuidarnos. Pero hay una industria que nunca se detiene: la alimentaria. En Orel, queremos reconocer su importante labor para que la cadena alimentaria siga más fuerte que nunca. A los transportistas, al personal de operación y servicios, a los vigilantes, a nuestro equipo técnico comercial, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestra alta dirección. A todos ustedes, gracias. Seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el cuidado, para que tú puedas seguir cuidando de los tuyos. Porque cuidamos de tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. En este 2020 celebramos con orgullo 40 años de experiencia. Con plantas de producción y oficinas de representación comercial en 5 continentes y con actividades comerciales en más de 70 países alrededor del mundo. Lideramos la comercialización global promotores de crecimiento naturales en la producción animal. Nuestro ponente en esta ocasión es el ingeniero agrónomo Juan José Mayo Revilla, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, profesional en investigación y desarrollo con más de 20 años de experiencia en el sector pecuario. Realizó publicaciones en revistas científicas y de divulgación, participación activa en congresos científicos tanto nacionales como internacionales, realización de estudios sobre nutrición de pollos y gallinas, ensayos en cerdos blancos e ibéricos específicamente para las empresas operadoras españolas, desarrollo de nuevos productos desde el diseño hasta la producción en fábrica, colaboración con nuestro Chief Executive Officer en la gestión de socios estratégicos y cuentas clave, responsable de las actividades de desarrollo empresarial, regulación, propiedad intelectual, técnicas comerciales y de marketing. Actualmente se encuentra como Chief Commercial Officer en Orel, España. Bienvenidos a nuestro webinar: Control del ambiente gastrointestinal en monogástricos. Buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días a todos ustedes desde América. Estoy muy agradecido por el interés que han mostrado en la serie de webinars que ha organizado la compañía Norel para ustedes, para mantenernos en contacto con ustedes, con el mercado durante este periodo tan extraño que nos ha tocado vivir y que espero que estén pasando de la mejor manera posible. El webinar de hoy versará sobre la salud intestinal y el control del medio ambiente gastrointestinal. Veremos diferentes conceptos aplicados con este objetivo, pues nos ponemos manos a la obra. Como he dicho, la presentación versa sobre la salud intestinal y el control del medio ambiente gastrointestinal. Veremos primero una definición sobre salud intestinal, al menos en la parte que nos atañe, y el medio ambiente gastrointestinal. Luego veremos los componentes de dicho ambiente gastrointestinal, la relación entre la dieta y este ambiente gastrointestinal y las herramientas que como nutricionistas tenemos para estabilizar o para controlar el ambiente gastrointestinal frente a los parámetros que nos lo están haciendo variar. ¿Qué definimos como salud intestinal? Definimos una salud óptima dentro del intestino cuando el medio ambiente está controlado y no tiene oscilaciones grandes que sean diferentes de lo que sería el estado natural dentro del animal. Este ambiente gastrointestinal consta pues, de la temperatura que encontramos en los diferentes órganos dentro del animal, el pH al que encontramos. Veremos luego cómo, según el órgano en el que nos centremos, vamos a tener diferentes valores de pH, la concentración de partículas que encontramos, sustancias y poblaciones bacterianas que se encuentran todo a lo largo del tracto digestivo, el tiempo desde que el animal ha comido y la edad del animal, la presencia del bolo alimenticio en cada órgano, el estado fisiológico del animal y las infecciones. Todo esto puede alterar las condiciones del ambiente gastrointestinal.
Por supuesto, el medio ambiente también puede afectar a este medio ambiente intestinal, afecta a la morfología intestinal, y un control correcto de este ambiente garantizará una digestión óptima y reducirá las posibilidades de que tengamos problemas de salud. Como decía, según el órgano al que estemos observando, vamos a tener diferentes ambientes y diferentes composiciones. Por ejemplo, si observamos el buche, vamos a ver cómo tenemos unas concentraciones de mucosa o de péptidos antibacterianos diferentes de los que podremos encontrar más adelante a lo largo del tracto digestivo. También encontraremos subproductos de fermentación, como lactato, acetato y un pH en torno a 4,5 o incluso superior. Si luego continuamos a lo largo del tracto digestivo y vamos al proventrículo o a la molleja, vamos a encontrar ya concentraciones de ácido clorhídrico que el animal está excretando para digerir el alimento, la proteína, que van a ayudar a que se transforme el pepsinógeno en pepsina, y vamos a ver unos pHs mucho más ácidos, ya a veces incluso en torno al 1 o entre el 1 y el 4. Una vez que pasamos al intestino delgado y el páncreas excreta sus secreciones, igual que el hígado, el pH de nuevo se tiende a neutralizarse, nos vamos a un pH en torno a 6, lo que llamamos pH fisiológico en el intestino, y además nos encontramos las células enteroendocrinas que producen hormonas, que producen péptidos reguladores, la gastrina, secretina, colecistoquinina o somatostatina, que controlan la secreción gástrica, la motilidad intestinal, la secreción pancreática y las funciones hepáticas, entre otras. Y además, en cada uno de estos órganos vamos a encontrar diferentes poblaciones bacterianas que se verán afectadas según los factores que nosotros estemos incluyendo en la dieta. ¿Qué relación podemos encontrar entre la dieta y el ambiente gastrointestinal? Bueno, vamos a ver cómo el tamaño de partícula puede afectar al ambiente gastrointestinal. La presencia o la ausencia de alimentos en los diferentes órganos también va a afectar al ambiente gastrointestinal. Los ingredientes que estemos utilizando, hemos de ser conscientes de que cualquier cambio en la dieta va a hacer que el ambiente gastrointestinal también varíe, y hemos de saber en qué sentido va a variar, si estamos procesando el alimento o no, y dentro de los ingredientes que estemos utilizando, si llevan algún factor antinutricional o no, que esto también va a alterar en gran medida el ambiente gastrointestinal. Por ejemplo, el tamaño de partícula. En este estudio de Albiker del año 2014, vemos cómo el darle a los animales una dieta preparada con una molienda fina, lo vemos a la izquierda, o con una molienda más grosera, lo vemos a la derecha, va a tener un efecto directo en el tamaño del órgano, en el tamaño del proventrículo. Vemos que los animales, cuando reciben una dieta más grosera, desarrollan más el proventrículo y la molleja que si están recibiendo una molienda fina. Este tamaño de la molleja, este tamaño de los órganos, al final va a tener un efecto directo en el tiempo que pasa el alimento en este órgano, en el tiempo que está el alimento en contacto con las secreciones que el animal está excretando para digerir el alimento, y por tanto con el ambiente gastrointestinal. El momento en el que estamos observando al animal, esto es la presencia o ausencia del alimento. Esto va a tener un efecto directo en el ambiente gastrointestinal, y hemos de ser conscientes de que cuando sometemos a los animales a un ayuno, vamos a estar alterando también el ambiente gastrointestinal, y esto puede tener consecuencias. Hemos de tener una idea de lo que puede pasar. Por ejemplo, en este ensayo de Hinton del año 2000, vemos cómo los animales, cómo varía el peso de los órganos. Eso lo vemos en el gráfico azul, desde el momento en el que reciben el alimento a la hora 0, 12 horas después, vemos cómo el peso del buche disminuye drásticamente, de 16 gramos a 6 gramos. Y luego, si el animal no come, este peso del buche puede aumentar un poquito, incluso por la retención de líquidos. Y como el pH tiene una evolución diferente. Cuando está el alimento dentro del buche, el pH
está en torno a 6, mientras que cuando el alimento ha salido, el pH ya se sitúa en torno al 6,5 y al 6,4. Estas variaciones, tanto en tamaño como en pH, van a tener unos efectos en lo que nos vamos a encontrar al final en las poblaciones bacterianas. Y cualquier efecto en las poblaciones bacterianas es una ventana abierta a una posible infección o a un posible problema que podamos tener. Hemos de ser conscientes de que esto puede pasar. Por ejemplo, en ese mismo ensayo, cuando los animales reciben el alimento, tenemos un logaritmo en torno a 8 de bacterias ácido-lácticas, y según va pasando el tiempo, el órgano se va vaciando, estas concentraciones de bacterias ácido-lácticas bajan hasta 4 puntos. Mientras que las bacterias aerobias o las enterobacterias se pueden mantener estables, y si ha pasado mucho tiempo desde que se ha vaciado el buche, pueden incluso aumentar. Los ingredientes también van a tener un efecto directo en el ambiente gastrointestinal, tanto los ingredientes como los nutrientes, como la concentración de nutrientes en este ensayo. Vemos como dietas con diferentes ingredientes, maíz o soja en azul o trigo, cebada, soja en rojo, pueden tener diferentes efectos en el espesor de la mucosa. Por ejemplo, vemos como en dietas con maíz y soja, en las que reducimos la energía y la proteína, el espesor de la mucosa puede aumentar. Hay menos nutrientes y también estamos utilizando un poquito más de maíz y un poquito menos de soja para conseguir las concentraciones de energía y de proteína adecuadas, y esto va a tener un efecto en las excreciones que el intestino está desarrollando para digerir el alimento. Mientras que si nos vamos a una dieta basada en trigo, cebada, soja, el espesor de la mucosa va a ser menor. De la misma manera, además de la altura, además del espesor de la mucosa, vemos que podemos encontrar diferencias en la altura de las vellosidades. Volviendo, es el mismo ensayo del que hablábamos antes y volveremos a este ensayo. Es parte del desarrollo de Norel de los últimos años, es un desarrollo muy ambicioso. En este mismo ensayo observamos cómo cuando reducíamos la energía en una dieta de maíz y soja, las vellosidades ileales aumentaban, independientemente del agregar o no aditivos. Mientras que si hacíamos esta disminución en una dieta basada en trigo, cebada y soja, las vellosidades ileales primero eran menores, o sea, había un menor desarrollo del epitelio intestinal, y en segundo lugar no había una diferencia al reducir la energía. Entonces hemos de ser muy conscientes de que cualquier alteración, tanto en ingredientes como en niveles nutricionales, puede tener un efecto más adelante en lo que estamos definiendo como ambiente gastrointestinal. El procesado del alimento. El procesado del alimento también va a tener un efecto, como ya intuíamos al principio, en cuanto al tamaño del estómago, al tamaño de los órganos. Sabemos que el procesado del alimento tiene un efecto directo sobre los parámetros zootécnicos de los animales. Por ejemplo, si estamos dando a los animales dietas en harina con diferentes tamaños de partícula, observamos que en las dietas en harina con un tamaño de partícula mayor, el crecimiento de los animales es mejor, así como el índice de conversión. Mientras que si las dietas son en gránulo, en este caso el tamaño de partículas, el efecto es al contrario. Un menor tamaño de partículas nos va a dar un mejor crecimiento y una mejor conversión. Es algo que hemos de tener en cuenta, la molienda, y si estamos peletizando o no el alimento. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque está afectando el que estemos dando a los animales primero un alimento procesado o no procesado, y el tamaño de partícula de los alimentos que está recibiendo el animal va a tener un efecto en el desarrollo del tracto digestivo y en el ambiente intestinal. Por ejemplo, en este trabajo de Jiménez Moreno del año pasado, que nos compartieron en el curso de la USEC de estas semanas pasadas, vemos
como cuando estamos dando a los animales dietas en harina, el buche lleno representa un 1,75% del peso vivo, mientras que si les estamos dando dietas en gránulo, el buche lleno representa un 2,68% del peso vivo. Los animales comen más. Si observamos la molleja, entonces observamos que con las dietas en harina, la molleja vacía es un 2,83% del peso vivo, mientras que en el caso de las dietas en gránulo es un 2,23%. El bolo, o sea, lo que sería el contenido de la molleja, podría llegar a representar un 33% del peso vivo del animal y sería solo un 24,5% en el caso de las dietas en gránulo, y el pH sería un 3,5, sería 3,5 más ácido que el 4,16 que observo en las dietas de gránulo. Los animales, al recibir dietas en harina, si es una molienda grosera, necesitan masticarla más en la molleja, entonces desarrollan más ese órgano y al pasar más tiempo en ese órgano conseguimos unos pHs más bajos, conseguimos un ambiente gastrointestinal que nos va a ayudar más a digerir el alimento. Por último, los polisacáridos no amiláceos. Este es un ensayo de Rocha del año 2014 en el que se ven claramente los efectos que puedan tener los polisacáridos no amiláceos provenientes de la soja en el desarrollo del epitelio intestinal y en la mucosa. En este ensayo tenemos 4 tratamientos en el que combinamos soja cruda con soja cruda con toda la grasa, soja desactivada o soja desactivada con un sobretratamiento térmico. Entonces observamos cómo con la soja cruda tenemos alturas de vellosidades, tenemos profundidades de las criptas, los CD, y las células goblet, las goblet cells, que están relacionadas con el espesor de la mucosa y con la excreción de mucus. Vemos cómo cuando estamos aplicando soja cruda no tratada, RFFS, tenemos una mayor concentración de células goblet, hay un mayor espesor de mucosa. Estamos alterando el ambiente gastrointestinal. Y si estamos dando una soja desactivada, de la misma manera tenemos un menor número de células goblet, hay un menor espesor de la mucosa y esto también va a tener un efecto en el ambiente gastrointestinal. Bueno, ¿y qué herramientas tenemos para estabilizar este ambiente gastrointestinal? Aquí solo nombro algunas. Desde luego, el ambiente gastrointestinal no viene definido solo por el alimento. La edad del animal, la especie animal, incluso la estirpe genética van a tener un efecto en el ambiente gastrointestinal, pero podríamos decir que el alimento que les estemos dando o lo que incluyamos dentro del alimento va a ser el factor primordial que va a hacer que varíe este ambiente gastrointestinal. Y tenemos algunas herramientas definidas aquí en la presentación de hoy. Por supuesto, los antibióticos nos van a alterar las poblaciones bacterianas, las enzimas, que nos van a alterar los ingredientes que estamos utilizando, y si nos alteran los ingredientes y los nutrientes, nos van a alterar el ambiente gastrointestinal, el utilizar probióticos, aceites esenciales y sales de ácidos orgánicos. Sales de ácidos orgánicos funcionando ya dentro del animal, olvidándonos del efecto fuera del animal como protector frente a salmonela o frente a hongos que nos explicó el ingeniero Jerónimo la semana pasada. Si observamos en este trabajo de Samantha del año 2010 el efecto que tenían una combinación de ácidos orgánicos y bacitracina a diferentes dosis, vemos el efecto que tenían sobre el pH de la molleja, sobre las concentraciones de lactobacilos en ese órgano y sobre la longitud de las vellosidades en el ilion. Vemos cómo el utilizar ácidos orgánicos, una combinación de ácidos orgánicos, tiene un efecto directo en el pH de la molleja, disminuye el pH en un punto de 3,23 a 2,63, 2,61, luego ya hay un cierto efecto buffer dentro de la molleja, pero el ácido orgánico va a acidificar la molleja, mientras que el uso de un antibiótico a medio kilo por tonelada no lo disminuye, pero a 1 kilo por tonelada ya sí lo disminuye, probablemente por el efecto que está teniendo en las poblaciones bacterianas. Si observamos las poblaciones bacterianas, vemos cómo la mezcla de ácidos orgánicos a 1 kilo por tonelada no tiene un efecto en las poblaciones de lactobacilos, pero a 2 kilos por tonelada sí que disminuye,
con respecto al grupo control, y el antibiótico está funcionando un poco de la misma manera a ambas dosis, a medio kilo por tonelada y a 1 kilo por tonelada. El último efecto que valoramos es la longitud de las vellosidades, y vemos cómo el aplicar una combinación de ácidos orgánicos puede ayudarnos a tener una longitud de vellosidades ileales un poquito más largas, mientras que con los antibióticos este efecto no siempre se encuentra. El uso de enzimas. En este trabajo de Bharat y Dasan, en el que estuvo ensayando el efecto de citasas en pollitos broiler a diferentes dosis, valoró la viscosidad de la digesta ileal en newtons por segundo y por metro cuadrado, y observó cómo la respuesta no es lineal y que a partir de 500 gramos la reducción de la viscosidad se para e incluso puede aumentar a unos niveles un poquito más altos, en torno al 2, cuando la estamos utilizando a 750 o a 1 kilo por tonelada. Esto no es ni bueno ni malo, esto solamente quiere decir que tenemos que saber el efecto que van a tener las enzimas que estamos utilizando en el ambiente intestinal y lo que va a estar haciendo dentro del animal. Y, por supuesto, el efecto de los probióticos. Los probióticos, si estamos nosotros incluyendo poblaciones bacterianas activas dentro del animal, esto va a tener un efecto directo en las poblaciones bacterianas que encontramos y, por tanto, dentro del ambiente gastrointestinal. En este ensayo que realizó la empresa Norel con la bacteria Bacillus amylolico faciens, se desafiaron animales frente a enteritis necrótica. Era un desafío que consistía en tres pasos. Un primer paso con una sobredosis de coccidia, luego de la Paracox 5, un segundo paso, que era una vacuna de Gumboro para producir inmunosupresión en los animales, y un tercer paso que no se aplicó a todos los tratamientos, que era hacer un desafío con el Clostridio enteropatogénico A, que sería el que produciría la enteritis necrótica final. Entonces, en este ensayo lo hacíamos tanto sin el probiótico como con el probiótico, y observamos, lo que hicimos fue a día 22 de la prueba, sacrificar a los animales, tomamos 5 centímetros del yeyuno y analizamos por PCR cuantitativa diferentes interleuquinas y diferentes citoquinas para evaluar la respuesta del animal frente a la infección. Al final es el ambiente gastrointestinal lo que estamos viendo. Entonces observamos cómo en los grupos, recuerden, el grupo C, no estamos desafiando, en grupos A y C no estamos desafiando a los animales con Clostridio, en los grupos B y D sí que estamos desafiando a los animales con Clostridios. Y entonces vemos cómo cuando no desafiamos a los animales con Clostridios, vemos que hay una sobreregulación de la interleuquina 1 beta, que es como una preparación del animal frente a un desafío cuando está recibiendo los probióticos. Y observamos cómo cuando ya desafiamos definitivamente a los animales con el Clostridio, tenemos una sobreproducción de la interleuquina 1 beta, interleuquina 2 e interleuquina 8, que es una respuesta positiva frente a la infección, cosa que no observamos cuando los animales no reciben el probiótico. El uso de bacterias, el uso de probióticos va a tener un efecto, por tanto, en el ambiente gastrointestinal. Aceites esenciales, aquí no voy a incidir mucho porque en los próximos 2 webinars van a recibir ustedes bastante información al respecto acerca del modo de acción y de cómo funciona dentro de los animales, pero desde luego parte de lo que hacen tienen muchísimos efectos los ambientes sobre el ambiente intestinal, los aceites esenciales, perdón. Lo primero, pueden afectar las excreciones pancreáticas o las excreciones hepáticas. Van a tener también un efecto directo sobre las poblaciones bacterianas y pueden tenerlo incluso sobre protozoos, como pueden ser la Eimeria tenella. En este ensayo, en el que nosotros estábamos desafiando a los animales con Eimeria, observamos cómo la excreción de oocistos de Eimeria tenella por gramo de contenido fecal se reducía drásticamente cuando los animales estaban recibiendo un suplemento a base de aceites esenciales, unos aceites esenciales especialmente seleccionados para trabajar frente a los protozoos.
Y por último, los ácidos orgánicos y las sales de ácidos orgánicos. En Norel llevamos casi 30 años o más trabajando con ácidos orgánicos. Tenemos una experiencia amplísima en este campo y es donde más conocimiento tenemos. Y dentro de los ácidos orgánicos, el ácido orgánico que mejor funciona dentro de los animales para controlar lo que está pasando y para evitar las malas noticias es el ácido butírico. Y dentro de las diferentes presentaciones que tenemos, nosotros estamos convencidos de que la sal sódica de ácido butírico es la más eficiente. Aquí vemos, por ejemplo, el efecto de la alimentación de Gustor, que es nuestra presentación comercial de ácido butírico, sobre la morfología intestinal y la digestibilidad de la energía y de las proteínas en pollos de engorde. Aquí observamos como cuando estamos aplicando el butirato sódico a 1 kilo por tonelada conseguimos un aumento en la digestibilidad de la energía de 3.100 kilocalorías a 3.300 prácticamente, y además una mejor digestibilidad de la proteína, de un poquito menos de un 65% a más de un 67,5%. Esta digestibilidad se calculó por medio de colección de excretas totales. Si observamos el desarrollo del epitelio intestinal, observamos cómo las vellosidades ileales también son más largas cuando los animales están recibiendo el butirato sódico, y las vellosidades también son más anchas. Esto es porque el butirato sódico, una de las características que tiene, es que funciona como nutriente esencial para los enterocitos. Entonces se suele observar un mejor desarrollo del epitelio intestinal. Aquí tenemos un par de fotografías de ese mismo ensayo. A la izquierda el grupo control, a la derecha el grupo Gustor, donde se puede apreciar que las vellosidades son de mayor longitud y de mayor anchura. ¿Y qué es lo que conseguimos? Teniendo una mayor longitud y una mayor anchura de las vellosidades, al final vamos a tener una mayor superficie de contacto entre el alimento y el epitelio intestinal que va a acabar explicándose en una mejor digestibilidad del alimento, de la energía y de la proteína, que al final va a redundar en un mejor índice de conversión, en unos mejores parámetros zootécnicos. En este ensayo observamos una mejora de la digestibilidad de la energía en torno al 5,8% y de la proteína en torno al 4,7%. Podría explicarse el mejor desarrollo del epitelio intestinal que muestra un aumento de la superficie intestinal y asegura una mejor digestión. Y al final, como decía, va a redundar en unos mejores parámetros zootécnicos. Como les explicaba, hay diferentes presentaciones de este principio activo del ácido butírico. Tenemos las sales, que es lo que más tiempo han estado trabajando en el mercado, las sales sódicas y las sales cálcicas, y ahora tenemos también las mono y tributirinas. Al final lo que funciona dentro del animal es el butirato, es el anión butirato, o cuando se combina con un protón es el ácido butírico. Esto significa que las sales o las presentaciones que nosotros estemos dando al animal han de activarse una vez que estén dentro del animal. Cuando comparamos dos presentaciones, como es en este caso el butirato sódico encapsulado con la monobutirina, observamos que pese a que los animales están recibiendo la misma cantidad de principio activo, con diferentes presentaciones los resultados son diferentes. ¿Y por qué pasa esto? Porque una de las presentaciones, en este caso el butirato sódico encapsulado, es más disponible para el animal que la monobutirina. ¿Por qué pasa esto? Porque en el butirato sódico encapsulado la unión que hay entre el butirato sódico y la grasa es solo una unión física, y esta unión física se ha ido deshaciendo en el proceso de degradación del alimento. Mientras que en la monobutirina, la unión que hay entre el ácido butírico y el glicerol es una unión química que ha de ser digerida por el animal por medio de las lipasas, principalmente la lipasa pancreática, también la salival. Pero estas lipasas no son muy eficientes destruyendo este tipo de enlace cuando es un glicerol y un butirato, porque es una bacteria que es muy poco polar cuando se compara con el resto de las grasas que el animal encuentra normalmente en el campo. Entonces, normalmente para tener los mismos efectos que se tienen con la sal sódica, utilizando monobutirina, se suele necesitar dosis mucho más elevadas en el caso de la monobutirina.
En este mismo ensayo, nosotros tomamos muestras de contenidos intestinales y analizamos concentraciones de ácido butírico en los diferentes tramos, en el duodeno, en el yeyuno, en el íleon, en el ciego y en el colon. En micromoles de ácido butírico por gramo, lo vemos representado aquí. Y vemos cómo en el caso de la monobutirina, las concentraciones de ácido butírico que encontramos en los órganos siempre eran sensiblemente menores que en el caso del butirato sódico encapsulado. Esto demuestra que el butirato sódico es mucho más disponible para el animal que la monobutirina. Si continuamos con los ensayos que hemos estado realizando y con cómo los ácidos orgánicos pueden ayudarnos a alterar el ambiente intestinal dentro de los alimentos, hemos hecho una colección de pruebas, todas con el mismo diseño, con un diseño similar, con dos tipos de ingredientes. En la prueba 1 y en la prueba 3 utilizamos trigo, cebada y soja, y en la prueba 2 y en la prueba 4 utilizamos maíz y soja. Utilizamos en las pruebas 1, 2 y 3 utilizamos pollos Cobb, en la prueba 4 utilizamos pollo Ross, y los niveles nutricionales que utilizamos fueron similares en todas las pruebas. Dietas con 3.000 kilocalorías de energía metabólica aparente corregida por nitrógeno, un 22% de proteína y un 11,6% de lisina. Lo que hacíamos luego en estas pruebas, en las pruebas 1 y 2, hacíamos una sola reducción de energía y de aminoácidos, reducíamos 60 kilocalorías y un 2,3% de aminoácidos, y en las pruebas 3 y 4 hacíamos dos escalones de reducción, reducíamos 120 kilocalorías y un 4,6% de aminoácidos. Y luego aplicábamos o no los ácidos orgánicos a la vez que evaluábamos lo que estaba pasando dentro de los animales, para valorar el efecto que estaba teniendo el butirato sódico protegido en los animales. En este primer cuadro observamos los resultados en peso. Observamos, por ejemplo, en la dieta 1, los animales la reducción de nutrientes y de alimento no tiene un efecto directo sobre el peso. Sin embargo, cuando reducimos el alimento y aplicamos el butirato, los animales son capaces de crecer más. Y observamos resultados similares en la prueba 4. Lo veremos ahora en un gráfico. Es muy interesante en esta tabla ver cómo una reducción de la dieta no va a significar siempre una reducción en el peso, como vemos en la prueba 3, por ejemplo. Pasan los animales al reducir la energía y los aminoácidos un solo escalón, el peso no disminuye. Sin embargo, cuando lo reducimos 2 veces ya sí. En la prueba 4 sí que se veía una reducción directa. También es interesante ver cómo hay un efecto directo y constante del uso del butirato independiente de la reducción de la energía. Eso lo ven ustedes acá. Hay un aumento de unos 150 gramos, de 40 gramos a los 21 días y de unos 20 gramos a los 28 días en la prueba 4. Y esto lo vemos gráficamente en esta diapositiva. Vemos como en la prueba 1, al reducir la dieta, los animales en el grupo control disminuyen el peso, mientras que los animales, cuando reciben el butirato, son capaces no solo de compensar, sino de sobrepasar su situación inicial. Y en la prueba 4 vemos cómo con el uso del butirato conseguimos amortiguar las disminuciones de energía y de proteína cuando las comparamos con el grupo control. Si observamos los índices de conversión, vemos efectos similares. Una reducción de la energía y de la proteína al final va a significar un empeoramiento del índice de conversión. Observamos cómo hay una tendencia a la mejora en el índice de conversión cuando estamos utilizando el butirato sódico en la prueba 4, y hay una diferencia estadísticamente significativa en la prueba 3, en el índice de conversión, y vemos cómo de nuevo el uso del butirato sódico es capaz de compensar la falta de energía y de aminoácidos en la dieta.
La reducción de energía y de aminoácidos, el uso del butirato sódico puede superar el deterioro de los resultados del rendimiento por esta dilución de la dieta y este abaratamiento de la dieta. En este cuarto ensayo, donde utilizamos 2.200 animales, es una prueba que hicimos en la Universidad de Georgia con el profesor Applegate. Utilizamos 6 tratamientos con 8 réplicas de 46 aves cada una. Como explicábamos antes, tenemos un control con dos reducciones y una adición o no del butirato. Además de evaluar los parámetros zootécnicos que acabamos de ver, hicimos un análisis de la microbiota. Analizamos la diversidad de la misma, la composición de la misma, las funciones previstas de la misma e incluso la transferencia genética de la butililcoenzima A. Esto lo analizamos por PCR cuantitativa. ¿Y qué es lo que observamos? Esto en cada una de estas barras, de estas gráficas, encontramos cada uno de los filos, de los géneros de bacterias que encontramos y lo que ellos significan en el porcentaje de las poblaciones bacterianas que encontramos en los animales. Al final es muy complejo, las poblaciones bacterianas dentro del animal, como ustedes saben, son muy complejas y son variables y dependen de muchos factores, pero en el momento del análisis, una cosa que nos parece muy interesante fue el valorar el número de filos, el número de familias independiente de cada tratamiento. Así vemos, esto lo tienen ustedes en el gráfico de la derecha. Así vemos que en el grupo control había 258 poblaciones bacterianas independientes que respondían solo a ese grupo control. Cuando reducíamos las dietas encontrábamos 200 poblaciones bacterianas que respondían solo a las dietas. Cuando reducíamos y añadíamos el butirato sódico encontramos 240 poblaciones bacterianas independientes del resto. Encontramos también 389 poblaciones bacterianas comunes a todos los tratamientos y a todos los animales. Y entre el grupo control y el grupo de reducción encontramos 56 poblaciones bacterianas en común. Entre el grupo de reducción y la adición de butirato encontramos 50, pero entre el grupo de reducción y butirato sódico y el grupo control encontramos 68 poblaciones bacterianas, sensiblemente más de las que se encuentran entre el control y la reducción o entre la reducción y el butirato sódico. Esto nos indica que con el butirato sódico estamos consiguiendo que las poblaciones bacterianas estén en un estado más similar al grupo control, que sería el grupo que nosotros habríamos definido como ideal en cuanto a la dieta que les habíamos aplicado, que era una dieta que respondía a todas las recomendaciones nutricionales. Si observamos las funciones previstas por estas poblaciones bacterianas, observamos cómo, de nuevo, cuando cuando reducimos la dieta, hay oscilaciones graves en las funciones que estas poblaciones bacterianas están llevando a cabo dentro del intestino, pero cuando les aplicamos el butirato conseguimos que funciones como la maquinaria de transcripción, el metabolismo de la vitamina B6, la señalización de la insulina, todo vuelva a unos parámetros normales. Si observamos la transferencia de genes de la butililcoenzima A, observamos cómo cuando nosotros reducimos la dieta hay una mayor transcripción de la butililcoenzima A transferasa, mientras que cuando estamos aplicando butirato sódico a los animales, esta butililcoenzima A transferasa se reduce y no se ve afectada por una reducción de nutrientes en la dieta. Con esto podemos concluir que el uso de butirato sódico protegido nos ayuda a amortiguar los efectos negativos que una dilución de la dieta importante pueda tener sobre las poblaciones bacterianas y sobre los efectos que estas poblaciones bacterianas vayan a tener en la producción de los animales. Y por último, me gustaría hablarle de que estas herramientas que hemos visto, que por supuesto no son todas las que tiene el nutricionista disponible en sus manos,
también se pueden utilizar entre sí y que hemos de ser conscientes de los efectos que puede tener el utilizar este tipo de herramientas combinadas. En este ensayo, por ejemplo, evaluamos la combinación, bueno, evaluamos independientemente la aplicación de butirato sódico, de bacitracina de zinc o la combinación en la microflora intestinal y en el desarrollo del epitelio intestinal. Aplicamos el butirato sódico a 1 kilo por tonelada. Estos serían los tratamientos que seguimos. 4 tratamientos con 4 réplicas por tratamiento de 10 aves cada uno. Tenemos un grupo control sin antibiótico promotor de crecimiento. Tenemos un primer grupo con bacitracina de zinc a medio kilo por tonelada. Un tercer grupo en el que aplicamos butirato sódico a 1 kilo por tonelada en las 3 primeras semanas de la ceba y a medio kilo por tonelada, desde día 21 hasta día 42, y un cuarto tratamiento en el que combinamos el butirato con la bacitracina de zinc a las mismas dosis. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, pues a día 21 y a día 42 observamos primero los parámetros zootécnicos, luego tomamos también muestras para hacer análisis de las poblaciones bacterianas, tanto en el ileón como en el ciego, y tomamos muestras del epitelio intestinal en duodeno, yeyuno e ileón para evaluar el desarrollo del epitelio intestinal, tanto las vellosidades, el grosor de la mucosa, la profundidad de la cripta o los ratios entre altura de las vellosidades y profundidad de la cripta. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, lo primero, los parámetros zootécnicos. Observamos que los animales, cuando reciben un antibiótico, pese a que las diferencias no eran estadísticamente significativas por el bajo número de réplicas que teníamos, cuando los animales reciben bacitracina de zinc, conseguimos animales más pesados, de 2.600 gramos a prácticamente 2.800 gramos. El butirato mejora un poquito la situación control, no tanto como el antibiótico, pero la combinación de ambos mejora aún más la aplicación única de la bacitracina de zinc. Si observamos el índice de conversión, vemos de nuevo que el antibiótico reduce sensiblemente la conversión con respecto al grupo control, un 6,9%, sin ser estadísticamente significativo. Como ven ustedes, el grupo control está en un 87B y el grupo del antibiótico está en 1,76 AB, no es diferente. El butirato mejora un poquito la situación control, la pasa a 1,86, también es una B. Y la combinación entre el antibiótico y el butirato es el único tratamiento que mejora la situación inicial y lo deja en 1,72 con una letra A. Es el único tratamiento capaz de mejorar la situación inicial. ¿Qué es lo que vemos dentro del animal? Bueno, pues aquí vemos el efecto de estos tratamientos en las poblaciones bacterianas, en lactobacilos, en coliformes y E. coli. Tanto el ileón a día 21 como a día 42. Observamos que las poblaciones bacterianas de coli con el butirato a día 42 tienden a ser un logaritmo menor que en el resto de los tratamientos, incluso en el que tiene también el antibiótico y el butirato. Si observamos la altura de las vellosidades, vemos, como no podía ser de otra manera, que la aplicación del butirato sódico consigue unas vellosidades intestinales, en este caso ileales, mucho más largas que en el grupo control o que en el grupo del antibiótico a día 42 de vida. Si nos fijamos en el yeyuno a día 42, en este caso observamos una tendencia y es importante ser conscientes de que el antibiótico, en cuanto al desarrollo del epitelio intestinal, puede tener efectos incluso negativos por la agresividad que tiene frente a las bacterias y por el daño que puede estar causando. Entonces, la combinación del antibiótico con el butirato sódico puede ayudar de nuevo a amortiguar los efectos negativos de ese principio activo. En cuanto al espesor de la mucosa, tenemos unos resultados similares a los de la altura de vellosidades. Observamos que con la bacitracina se consigue una mucosa menor que cuando los animales están recibiendo el butirato como complemento. Se puede concluir que el uso de la combinación de bacitracina y butirato de sodio en forma de protegida con sal de PFAD puede mejorar los parámetros productivos en los pollos de engorde en comparación con el tratamiento de control y numéricamente comparado solo con el antibiótico. Y que el Boostor Energy es capaz de modificar la microflora intestinal
y el desarrollo del tracto gastrointestinal. Y bueno, esto es toda la información que quería compartir con ustedes. El mensaje final es que tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos. Tenemos que saber los animales que estamos cebando, el alimento que les estamos dando, el ambiente en el que se encuentran, los medicamentos. Tenemos que saber lo que está pasando dentro del animal y utilizar las herramientas que tenemos disponibles para intentar que este ambiente gastrointestinal sea lo más estable posible y esta estabilidad nos va a ayudar a conseguir unos parámetros zootécnicos óptimos dentro de nuestras explotaciones. Y con esto me gustaría agradecerles muchísimo la atención que me han prestado y bueno, pues estoy disponible para las preguntas que me quieran hacer. Agradecemos su ponencia al ingeniero Juan José Mayo, una charla demasiado interesante y de la cual surgieron preguntas de nuestro quórum. Iniciaremos con la primera. Nos preguntan desde Perú, ¿cuáles son los efectos de Gustor Energy en producción de huevo comercial? Como hemos estado viendo durante la presentación, con el butirato vamos a tener diferentes efectos y más con la presentación Energy, con la presentación protegida con un 70% de butirato. Vamos a tener primero un mejor control de las bacterias, o sea, hay un efecto que es clarísimo y que está siendo un éxito, al menos en este lado, en Europa, que es el mercado que más conozco, pero hasta donde es en Latinoamérica también, que es el control de la salmonela y el control de huevos positivos a salmonela. El utilizar butirato sódico en forma protegida va a tener una reducción directa en el número de huevos positivos a salmonela que estamos poniendo en el mercado. Si ya nos vamos a mirar dentro de los animales, lo que vamos a tener es una mejor digestibilidad de los alimentos, lo que nos va a redundar en una mejor producción, un ligero aumento del porcentaje de huevos y una disminución de huevos rotos y de huevos sucios, porque vamos a tener una mejor digestibilidad del alimento y una mejor absorción del agua. Al final vamos a ser capaces de poner más huevos en el mercado y de una mejor calidad cuando estamos aplicando Gustor Energy en aves de puesta. Esto lo hemos visto en ensayos que si nos contactan directamente, nos dejan un correo electrónico, les podremos compartir la información. Estos son unos ensayos que además hemos hecho en Brasil, en la zona, así que son datos muy válidos. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, igual de William Quevedo, de Perú. Efectos de Gustor sobre control de salmonelosis. Es justo lo que acabo de comentar. Es una de las características del butirato. El control de la salmonela, esto lo tenemos que dejar bien claro. El aplicar el butirato o aplicar oro en el pienso, si tú no tienes unas buenas prácticas de manejo de los animales o tienes unas instalaciones sucias o estás dejando acceso a aves externas a la explotación, es imposible. No es posible controlar la salmonela. Entonces, el control de la salmonela es muy complejo, es holístico, esa palabra que está tan de moda. Tenemos que empezar controlando las explotaciones, enseñando a los ganaderos la importancia de lavarse las manos y de utilizar ropa limpia que no haya estado en otros lugares, tener las naves completamente aisladas. Una vez que hemos conseguido que las posibilidades de que los animales se infecten con salmonela sean mínimas, hemos de primero vigilar que nuestro alimento no tenga salmonela, para lo cual podemos utilizar, o bien, como explicaba el ingeniero Jerónimo la semana pasada, o bien utilizamos formaldehído, o bien utilizamos ácido fórmico o alguna otra solución que nos ayude a controlar los niveles de salmonela en el pienso, y luego podemos utilizar dentro del animal herramientas como el butirato que trabajan específicamente inhibiendo la patogenicidad de las salmonelas. Se ha demostrado que el butirato tiene un efecto directo en cómo de infecciosa puede ser una población de salmonelas dentro del animal, y es parte del éxito de este producto.
conseguimos reducir el número de animales infectados de un 60% a menos de un 5%, el número de animales que está excretando salmonela en el ambiente. Ahora, como he dicho, no es la panacea. Si la infección a la que se ha enfrentado el animal ha sido muy alta y esta infección de salmonela ha pasado a una fase sistémica dentro del animal, el butirato no va a conseguir limpiar de salmonela el animal. El butirato no se absorbe y no funciona como pueda funcionar un antibiótico a nivel órganos, pues en los nódulos linfoides o en la médula ósea. Si el animal ya se ha infectado tanto que ha pasado a una fase sistémica, la salmonela puede quedar latente eventualmente dentro del animal y ese animal puede volver a excretar salmonela puntualmente. Por eso la aplicación de butirato en el control de salmonela ha de ser constante, porque se utiliza como barrera frente a una posible confrontación con las salmonelas. Muchas gracias, ingeniero. Nos comenta nuevamente desde Perú. En mi país recientemente se han prohibido la venta de sulfato de colistina. ¿Será posible reemplazarlo con Gustor? Reemplazar, no, pero hay vida más allá del uso de antibióticos. Hemos de aprender a trabajar con los animales sin antibióticos. Hemos de saber que las necesidades de los animales pueden ser diferentes. Hemos de aprender a valorar que si estiramos mucho del animal y lo estresamos mucho para conseguir una producción altísima, puede que estemos llevándolo a unos niveles de estrés muy delicados en los que cualquier desbalance, como hemos visto, puede ocasionarnos un problema. Entonces, conviene valorar si tenemos que trabajar a unos niveles nutricionales de energía y de proteína un poco más bajos que permitan al animal caminar un poco más lentamente, sin afectar demasiado a nuestros parámetros zootécnicos, pero reduciendo muchísimo la posibilidad de infección. Y desde luego, en estos casos, el uso de aditivos, como pueda ser el del butirato sódico protegido, nos va a ayudar a mejorar estas situaciones. Vamos a estar trabajando con dietas, podríamos decir, más nobles, con unos niveles de proteína y de energía más bajos, pero con el uso de estos aditivos vamos a conseguir que el animal los aproveche mejor y tenga un mejor estado de salud, con lo que conseguiremos evitar las malas noticias y las enfermedades de los animales. O sea, la respuesta es: no vamos a ser capaces de tener las mismas producciones que teníamos cuando utilizábamos los antibióticos, eso lo hemos visto en Europa, pero trabajando en otros campos se puede conseguir unas producciones que nos den buenos rendimientos al capital, de la misma manera de la que lo hacíamos antes. En Europa llevamos más de 15 años trabajando sin antibióticos y seguimos produciendo muchísimo porcino y muchísimo huevo y muchísimo pollo acá y siendo bastante competitivos. O sea, es posible, se puede trabajar en ello. Muchas gracias, ingeniero. Nos comenta el ingeniero Nacho Cabrera: felicidades por tu excelente plática. Y la pregunta es: ¿qué esperaríamos en la respuesta humoral con el uso de butirato sódico en zonas con mucha presión de enfermedades respiratorias? Bueno, Nacho, un saludo desde acá. El efecto en la respuesta inmune del animal es positivo. Aquí solamente podemos elucubrar. Cuando ya nos ponemos a hablar de las enfermedades respiratorias, ya no tenemos, hasta donde sé, no hay ningún dato, no hay ningún paper, ningún trabajo que relacione el butirato y el uso de butirato con una mejor respuesta frente a infecciones respiratorias, pero sí que los hay relacionando el uso del butirato con un mejor estado sanitario y una respuesta inmunitaria más fuerte. Este mejor estado sanitario y esta respuesta inmunitaria más fuerte es debida al mejor desarrollo del epitelio intestinal y al final al mejor desarrollo del sistema linfático asociado al tracto digestivo. Al tener un mejor desarrollo de este sistema linfático tenemos una mejor respuesta inmune, por lo que yo podría esperar una mejor respuesta frente a un desafío respiratorio en animales que están recibiendo el butirato. De nuevo, es parecido a lo que hablábamos con la salmonela. Este tipo de productos no son la panacea y desde luego no son un medicamento, no van a curar. No, si nosotros ya tenemos un problema, el aplicar el butirato no va a hacer que ese problema desaparezca. Pero
el utilizar el butirato va a reducir drásticamente las posibilidades de que estos problemas sanitarios o de salud ocurran. Espero haber respondido tu pregunta y si no, pues me contactas y lo comentamos. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Gustor beneficia la pigmentación en aves? Ahí yo diría que no. La pigmentación del ave va directamente relacionada con el uso de pigmentantes que estemos aplicando en la ración y no, si nos gusta un pollo más amarillo, vamos a tener que meter los pigmentantes en la ración igual que para el huevo. No hay un efecto directo en ese sentido. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Óscar Briceño, ¿cuál es la diferencia entre butirato protegido y no protegido desde Perú? Óscar, un saludo y muchas gracias por tu pregunta. La diferencia principal es dónde se absorbe este butirato y dónde va a estar funcionando. Cuando nosotros aplicamos al animal un butirato no protegido, lo que sería un butirato puro, este butirato, como decía durante la ponencia, se utiliza como fuente de energía para los enterocitos muy eficientemente. Entonces, si nosotros no vehiculamos al menos una parte de este butirato con grasa, el butirato sódico se va a absorber en el duodeno. Incluso una parte del butirato se va a absorber en el buche o en la molleja o en el caso del cerdo, en el esófago y en el estómago. Entonces, cuando das al animal un butirato sin proteger, este butirato desaparece, no llega al yeyuno o si llega al yeyuno es muy poco. Entonces, cuando nosotros protegemos el butirato, cuando nosotros hablamos de un butirato protegido, lo que hacemos es añadir una grasa vegetal que protege el butirato y que lo vehicula a lo largo del tracto digestivo y según se va digiriendo la grasa, se va liberando el butirato sódico y va teniendo el efecto que buscamos que tenga. Entonces, la dosis efectiva del producto es mucho menor cuando estamos dando al animal un butirato protegido que cuando lo estamos dando libre, porque conseguimos que llegue butirato a los lugares en los que queremos que tenga el efecto, todo a lo largo del tracto digestivo, en el intestino delgado y cuando estamos hablando de la salmonela a nivel de ciegos incluso. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta Ricardo, ¿cuál es el efecto que pudiera tener Gustor sobre estrés por calor y ayunos en engorde? Gracias por la pregunta, Ricardo. De nuevo, el efecto general en la salud del animal es positivo. Ahora, tampoco es la última solución. Sí que vamos a conseguir, como hemos visto, que en el caso de los ayunos hay alteraciones en el ambiente gastrointestinal, tanto en las bacterias como en los pHs. Entonces, lo que vamos a conseguir con el uso del butirato va a ser que estas alteraciones no sean tan graves o no produzcan los problemas que producirían cuando el animal no estaba recibiendo el butirato, como hemos visto en el último ensayo, donde una reducción de los nutrientes junto con el butirato nos revierte la situación a la situación original. Eso con respecto a los plazos de ayuno. Con respecto al estrés de calor, el animal sabemos que consume menos. Entonces, cuando el animal está consumiendo menos por estrés de calor, si nosotros optamos por trabajar con dietas con un poco más de energía o con una concentración nutricional en cuanto a proteína un poquito más elevada, va a ser más desafiante para el animal. El animal estará mejor preparado para asimilar esa ración en esas condiciones que cuando no está recibiendo el butirato. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta Andrea García de México. ¿Han probado el efecto del butirato en producciones porcinas? ¿Y qué efectos han observado? ¿Existe alguna área productiva en cerdos que sea especialmente beneficiada? De nuevo, Andrea, muchísimas gracias por la pregunta. Hemos ensayado el butirato en porcino, tenemos muchos ensayos también en porcino, muy buena experiencia. El principal efecto que se ve en porcino es al destete y es ayudando al animal a recuperarse de la atrofia intestinal derivada del destete temprano. Como sabemos, cuando destetamos a los animales, el intestino sufre una atrofia. Cuando el animal se está adaptando a la dieta sólida, viene de comer la leche de la madre, deja de comer la leche y pasa a comer dieta sólida,
y el intestino se ha de adaptar. En esos momentos, el butirato, por el efecto trófico que tiene en cuanto al desarrollo del epitelio intestinal, es clave para que el animal se adapte mejor a esta dieta sólida, reducir los niveles de diarrea asociadas al destete temprano y ayudar a que el animal arranque en el postdestete lo más rápidamente y con la mejor salud posible. De la misma manera que en las aves, se está observando que el uso de butirato también consigue una reducción de la incidencia de salmonela, de casos de animales positivos a salmonela. Esto es una normativa que tenemos en Europa, donde no podemos poner productos que son positivos a salmonela en el mercado. Es una normativa que mucho me temo que llegará a las Américas en algún momento, ha de llegar. Entonces, ustedes verán que también en cebos el uso de butirato también ayuda a controlar la contaminación por salmonela en el producto final. Pues salmonela y E. coli, otras bacterias gram negativas. Pero el principal uso es al postdestete. Muchas gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿el butirato se puede utilizar en todas las fases de crianza de las aves? Sí, desde luego, sin duda. Lo que es importante es valorar la dosis necesaria para los animales. No es lo mismo un animal que tiene 1 o 2 días de vida, donde es clave que le ayudemos a arrancar de la mejor manera posible, porque cuanto más crecimiento obtengamos en la primera semana, antes van a llegar al peso final, que no un animal de 28 o de 35 días que está ya prácticamente acabado. Entonces, las dosis más elevadas suelen ser al principio de las cebas y luego la dosis se puede ir reduciendo cuando ya buscamos unos objetivos, ya no tanto buscando la mejora en el índice de conversión y en la ganancia, que también, sino buscando más un control de las bacterias patógenas. Si nos vamos al caso de las aves de puesta, de las gallinas, después de la cría-recría, donde actuaría de la misma manera, nosotros lo que buscaríamos es que el animal crezca muy fuerte antes de la puesta, que haga un buen acúmulo de calcio durante la cría y la recría. Una vez que el animal ya arranca a comer, es un animal que es muy sano y que es muy fuerte. Si nosotros hemos conseguido una buena curva, nosotros con una dosis no muy alta de butirato vamos a conseguir que el animal mantenga esa curva, pero según el animal se va haciendo más viejo, va teniendo mayores dificultades, más problemas de descalcificaciones y entonces en esos casos sí que va a necesitar que un poco de ayuda para asimilar el calcio extra que nosotros les estamos dando en la ración y en esos casos sí que la dosis puede ser un poquito mayor. Entonces sería un poco al contrario en gallinas de puesta que en pollitos broiler, pero es un producto que se puede aplicar y que es recomendable aplicar durante toda la vida de los animales. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Daniel de Bolivia. ¿Los niveles bajos de lipasa en broilers de primeras edades pueden ser capaz de desbordar o liberar el butirato protegido por grasa? Desdoblar, perdóname. Sí, lo he comprendido. Es una pregunta muy, muy interesante, Daniel, y que va un poco en relación con esa gráfica que hemos visto durante la presentación del butirato sódico encapsulado y la monobutirina. Es verdad que el efecto de la lipasa pancreática de los pollos broilers es menor en las primeras edades y es por eso que hay que valorar muy bien la protección que tú le estás dando al principio activo, el tipo de vehículo que utilizas para asegurarte de que va a ser disponible para el animal. Entonces, en el típico butirato encapsulado, al 30%, se utiliza normalmente estearina de palma, que es esa grasa que es difícil de digerir por el animal, donde la lipasa pancreática no va a ser tan eficiente aún. En el caso de la monobutirina y de la tributirina, ese caso es aún más agudizado, porque para liberar la monobutirina o la tributirina del glicerol, tú vas a necesitar la lipasa que funcione acá. Entonces no va a ser para nada eficiente. Nosotros, una de las presentaciones que utilizamos en el Gustor Energy, como vehiculamos el ingrediente, no es con un triglicérido. Nosotros utilizamos sales sódicas de ácidos grasos destilados de palma. O sea, son ácidos también, saponificados. Y esta grasa saponificada se digiere por pH, principalmente. Y está bien documentado y demostrado que los animales jóvenes sí que son capaces de acidificar bien a nivel de proventrículo y de molleja. Por lo tanto, esta grasa sí que se va a poder ir liberando tranquilamente a lo largo del tracto digestivo, no como si fuese
no como si fuese un triglicérido donde en la primera semana pueden tener un poquito más de problemas a la hora de digerirlo. Tampoco son unos problemas tan graves, porque son productos que van a un 0,1% de la ración y normalmente no se tiene demasiados problemas, pero es verdad que es un poco más problemático. Gracias, ingeniero. La última pregunta de Javier Carrera de Perú. ¿Se puede utilizar el uso de butirato como tratamiento para las patologías inflamatorias intestinales? Es otra pregunta bastante interesante. Muy probablemente el uso del butirato ayude de nuevo a amortiguar o a hacer que estas patologías inflamatorias intestinales se reduzcan. Nuestra experiencia es que sí, es que es así. Ese ensayo que hemos visto con los probióticos en el que desafiábamos a los animales con enteritis necrótica, tenemos un ensayo similar realizado con butirato, que hoy pues por circunstancias no lo hemos podido mostrar. Y en ese ensayo nosotros veíamos como cuando los animales reciben el butirato solo o en combinación con aceites esenciales, vemos que hay una menor inflamación intestinal dentro del animal y que la respuesta inmune de nuevo es más fuerte. Entonces la respuesta es que sí, que con el uso del butirato vamos a conseguir reducir los problemas de inflamaciones intestinales. Sí, va a haber un efecto directo en ello. Ingeniero, agradecemos nuevamente por tu charla y a nuestro quórum por el interés en la mencionada. Las preguntas que no alcanzamos a leer y quienes nos dejaron email y teléfono, con todo gusto estaremos contestando a la brevedad. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que es Norel, Norel América y Norel México, y en nuestro canal de YouTube, en donde se encuentran las charlas de todos nuestros webinars y por supuesto se encontrará la del ingeniero Mayo. Muchísimas gracias a todos por el interés, por las preguntas tan interesantes y por la compañía. Les envío mucho ánimo en este periodo que nos toca sufrir y espero que nos podamos ver pronto y seguir conversando sobre este tema tan interesante. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Pronto estaremos compartiendo tu información sobre nuestros próximos webinars.